Continuamos ahora con el tema de medición de potencia trifásica y ahora vamos a ver el método conocido como los 3 batímetros o watímetros, como prefiramos decirlo, cualquiera de las dos maneras está bien. Ahora, ¿por qué tendríamos que necesitar 3 watímetros en lugar de solamente dos? Si en el caso anterior vimos que con 2 watímetros yo tenía la posibilidad de conectar la bobina de voltaje en paralelo con la línea de la fuente que no estaba conectada a un watímetro como tal. Es decir, con 2 watímetros yo cubría 3 líneas. Bueno, si eso era así, no fue tan conveniente, ¿por qué yo requeriría un tercer watímetro? Bueno, la respuesta es que hay ocasiones en las que yo tengo un sistema que es estrella estrella, donde tengo 4 hilos conductores de la fuente a la carga. Es decir, tengo una línea A, tengo una línea B, tengo una línea C y tengo una línea neutra que conecta físicamente a la conexión neutra en la fuente con la conexión neutra en la carga. ¿Ok? Lo podemos ver referenciado también por acá, lo que sería estos 3 watímetros y aquí algunas consideraciones conceptuales importantes a tener en cuenta. Ahora, consideremos que en estos casos, cuando tengo 4 hilos, nosotros vamos a tener la corriente, ¿ok? La corriente en el neutro. Veamos que la corriente en el neutro sería eh, la suma de la corriente línea A, línea B, línea C, la suma de ellos, pero dice al final ese resultado hay que cambiarle, ¿ok? La dirección, por eso metemos un negativo. Bueno, ¿por qué se hace ese análisis así? Eso en realidad es una aplicación de la ley de corrientes de Kirchhoff. Recordemos que la ley de corrientes de Kirchhoff nos indica que todas las corrientes que entran a un nodo son iguales a las corrientes que salen del nodo en términos nominales, es decir, si ingresan 10 amperes, salen 10 amperes. Pero bueno, ¿cómo hacemos en el caso del neutro? En el caso del neutro, nosotros vamos a tener que al nodo, ¿ok? Al nodo N, al nodo del neutro, voy a tener que ingresa la corriente que viene de A, la corriente que viene de B, la corriente que viene de C y también la corriente que viene de neutro. A la hora de la salida, entonces, esas 3 corrientes se unen, pero por el signo contrario me indica que la corriente en el neutro sería la corriente que me conduce desde la carga hacia la fuente, ¿ok? Me conduce. Por eso le metemos el negativo, porque ese negativo me indica que es un sentido de regresar la corriente hacia la fuente. Recordemos que cuando estamos en corriente alterna, este ciclo donde yo salgo aquí, en el origen de coordenadas estoy saliendo de la fuente, ¿ok? Estoy saliendo de la fuente, estoy llegando a el punto máximo de amplitud de la onda después de 90 grados, ¿ok? Luego después en 180 grados estoy llegando, por así decirlo, lo más lejos posible que me aparté, es decir, llegué a la carga y después de que yo llegué a la carga, comienzo un ciclo de regresar a la fuente. ¿Ok? Entonces, en corriente alterna yo estoy mandando la corriente hacia la carga y de la carga regresa a la fuente. Por eso es que lo llamamos corriente alterna, porque él tiene estos dos ciclos, un ciclo de ir y venir como un péndulo, ¿verdad? Como las olas del mar entran a la arena, salen de la arena, entran de la arena, salen de la arena. Ese es el mismo principio. Mando corriente a la carga, cuando llega la carga se regresa a la fuente, así sucesivamente, completando el periodo y los ciclos de la onda, y que por eso lo podemos denotar en términos de senoides y cosenos. ¿Ok? Bueno, hagamos este ejercicio para ir viendo así ya
con una situación numérica, a ver cómo acá nos podemos enfrentar a este ejercicio. Muy importante aquí recordar que cuando yo digo que la conexión de mi bobina de voltaje en el batímetro la tengo que conectar en paralelo, es decir, una terminal me queda junto con el punto de la línea y la otra me va a quedar en paralelo, es decir, me va a ir al neutro. Vean que entonces acá mi neutro, que lo estoy marcando en azul, voy a tener puntos de conexión en común de los tres batímetros. ¿Ok? Para yo determinar entonces cuál es el voltaje que están midiendo cada batímetro como tal, entonces yo tengo que fijarme en las puntas de la bobina de voltaje donde están. Tomemos como primer caso esta, el primer voltímetro. Veamos que yo tengo una punta en A, ¿ok? Tengo aquí una punta en A y tengo la otra punta en N. Por lo tanto, esto es un voltaje de fase, ¿ok? Porque siempre que yo tengo referencias a un voltaje donde me aparece el neutro, estoy hablando de un voltaje fase, ¿ok? Siempre que me aparezca el neutro, estoy hablando de un voltaje fase. Si lo que me aparece es más bien entre línea y línea, entonces se va a llamar el voltaje de esa manera, voltaje línea a línea, que en este caso sería como AB, BC o CA. Ok, teniendo eso en cuenta, hagamos el diagrama. Siempre es preferible, mejor hacer un diagrama de circuito para poder representar esto de manera, digamos, un gráfico que me permita extraer y colocar la mayor cantidad posible de información. Ok, así es que, bueno, vamos a hacer aquí igual. Voy a colocar por un tema de hacer el dibujo un poco más completo, una fuente en estrella, aunque mi diagrama original no me la da, pero bueno, eso nos va a servir ahí para referenciar algunas cosas. Aquí la podemos ver aquí un poquito. Vamos a colocar la carga. ¿Sí? Entre A y N tengo una resistencia de 15. Bueno, en este caso, como estamos en corriente alterna, la llamaríamos como una impedancia resistiva de 15 ohm. Luego, B y N, entre B y N, voy a tener 10 como parte resistiva más J5, ¿ok? Que sería la parte imaginaria. En este caso sería una reactancia positiva. Ahora, por un tema de gustos, veamos que arriba la pata en la carga de B la están colocando aquí a la izquierda, ¿verdad? Bueno, yo por un tema de, como les digo, de gustos, yo el B siempre lo referencio en esta pata, ¿ok? La pata derecha de abajo. No hay problema en que uno lo cambie de un lado al otro siempre que respetemos los valores, tanto en la conexión con la fuente como los valores eh, de la carga, de las impedancias como tal. Luego en C tengo 6 menos J8. ¿Sí? Completamos aquí la cajita. Completamos aquí la estrella. Bueno, antes de tirar aquí la línea, vamos a colocar la referencia a los batímetros como tal. Entonces veamos que yo voy a colocar por aquí una bobina de corriente. ¿Ok? Esa bobina de corriente la vamos a colocar siempre en serie, es decir, en el mismo trayecto de el hilo o el cable externo, el de línea, el que conecta
la fuente con la carga. Entonces tiro por aquí. Ahora sí ve mi conexión, que va en serie. Y la otra bobina, la bobina de voltaje, vean que entonces vamos a poner aquí el neutro para tener la referencia. Veamos que mi otra bobina, ¿ok? Ve, ahí la conecté. Y entonces vamos a mover aquí un poquito hacia abajo, así. Entonces vean que acá yo tengo mi watímetro, ¿ok? Ese sería mi watímetro 1, que me va a generar la primera lectura de potencia, ¿ok? Vean que estoy en la fuente fase A, minúscula del lado de la fuente, fase A mayúscula del lado de la carga. Ahora dibujemos para B. ¿Ok? Aquí sería la bobina de corriente. Y para el caso de mi bobina de voltaje, la sacamos de acá y vea que aquí va mi conexión. ¿Ok? Ahí voy haciendo el nodo más grande. Y este sería mi segundo watímetro. ¿Ok? Ese sería mi segundo watímetro. Finalmente hagamos la conexión para el C. En caso de C lo vamos a traer aquí por abajo. Ahí estoy conectando en serie la bobina. Y pues bueno, necesito tirar por aquí la bobina de voltaje. Y entonces vamos a referenciarla para acá. ¿Ok? Y vean que entonces acá se me conecta con las otras dos y tendría un solo punto en neutro donde estoy tocando a las bobinas de voltaje. Y este es mi tercer watímetro. ¿Ok? Entonces veamos, ya tengo la conexión de mi watímetro, ya tengo la conexión de la fuente. Vamos a ver qué datos más tengo por aquí. Me dice, el enunciado dice, considere que en la carga, ojo por acá, en la carga, la tensión de fase es, y vea que me lo da el V con letras mayúsculas, es decir, me reafirman que soy una carga, me dice, entre A y N es de 100 volts, es decir, acá, entre A y N tengo un voltaje de 100 volts, ¿ok? Ese es un dato importante. Luego me dice, determine, usando el método de los 3 batímetros, la potencia promedio o potencia activa. B, ¿cuál sería la potencia total absorbida? Es decir, la suma de las lecturas de los batímetros. Y me dice, bueno, y la corriente en el neutro, ¿de cuánto sería? Ok, vamos a completar esos datos por acá. Entonces voy a referenciar ese voltaje. Me dice que de aquí a aquí yo voy a tener un voltaje AN que es de 100 volts. Como el enunciado no me da ningún ángulo, se considera que estoy en 0 grados. ¿Ok? En 0 grados. Bueno, vamos a hacer los desfases de ese voltaje. Entonces veamos que entre el B y el neutro, entonces voy a tener un VBN, donde mantengo la magnitud 100 volts,
pero el desfase es de menos 120 grados. ¿Ok? El desfase sería menos 120 grados. ¿Y qué va a pasar entre el C y el N? Que el desfase, veámoslo aquí, VCN, mantengo la magnitud 100 volt, pero el desfase es en más 120 grados. ¿Ok? Entonces, bueno, ya tengo la referencia ahí de los voltajes. Entonces, veamos por aquí, es muy importante que yo identifique mi primer watímetro, ¿ok? Veamos que su bobina de corriente, ¿cuál corriente me registra? Me va a registrar la corriente que sale de la fuente A y que llega a la carga A. Sale de la A minúscula, llega a la A mayúscula. Es decir, esta corriente aquí. Esta es la que me está registrando. Mi primer watímetro. Pero a nivel de voltaje, ¿qué me está registrando ese watímetro? Entonces veamos que ese primer watímetro tiene una punta en A y la otra en N. El VAN. ¿Ok? Por eso aquí lo podemos referenciar este como positivo porque es el punto de mi entrada corriente. ¿Ok? Ahora en mi watímetro 2, bueno, entonces aquí la corriente que me registra es esta, que es la corriente I, B minúscula, B mayúscula. Esa es la corriente que me está registrando. Corriente BB. Y el nivel de voltaje, ojo por aquí, porque entonces el voltaje que me registra es aquí donde la corriente entra, estoy en B. Y hagamos el recorrido de esa bobina. Tengo una punta aquí en B, ¿ok? Y mi otra punta está en N, BN. Finalmente, mi tercer watímetro, ¿cuál corriente es la que me registra? Esta corriente de aquí es la que registra. La I, C minúscula, C mayúscula. La I, CC. ¿Y cuál voltaje es el que registra? Bueno, donde entra la corriente lo referencio en positivo. ¿Y dónde entra la corriente? En C. ¿Y dónde acaba la otra bobina de voltaje? En N. Y esto me va a ser importante para identificar con cuáles ángulos de desfase voy a estar trabajando. ¿Ok? Entonces nosotros siempre tenemos que hacer esa pregunta, ¿verdad? ¿Cuál es la lectura? ¿Cuál es la medición que está tomando cada bobina de voltaje y de corriente de cada watímetro? Ok. Bueno, otro análisis así por observación que hacemos es que esto es un sistema desbalanceado. Es decir, en cada fase de la carga tengo valores diferentes de impedancia. Por lo tanto, estoy aquí en eh, una carga desbalanceada. Y bueno, también recordemos que cuando vamos a estar trabajando en un sistema como este, estrella, el valor del voltaje de la fase en la fuente es el mismo valor del voltaje de la carga en la fase también. Es decir, esos 100 volt con 0 grados son los mismos 100 volt con 0 grados que voy a encontrar aquí en este V a N minúscula. ¿Okay? Son los mismos. Bueno, vamos entonces a encontrar cuánto sería cada una de las potencias registradas por cada uno de esos watímetros, ¿verdad? Decimos por aquí para el watímetro 1, ¿ok? Entonces, para ese primer watímetro
yo voy a tener que la potencia activa, vamos a llamarla la potencia 1. ¿Cómo calculo esa potencia? Bueno, como estoy aquí en un sistema desbalanceado, la atención que yo tengo que tener es si voy a tomar valores fase o si voy a tomar valores línea. Recordemos que si yo uso valores fase, ¿ok? Los resultados los voy a multiplicar por 3. Si tomo valores línea, los datos se multiplicaban por raíz de 3. ¿Ok? Eso era al final. Pero bueno, cuando yo lo que voy a medir es un batímetro, no tengo que preocuparme por esto, porque eso es si yo estuviera haciendo una medida total, ¿verdad? De multiplicar por 3 o por raíz de 3. En este caso estoy trabajando una fase, ¿ok? Una fase a la vez. Entonces aquí lo que tengo que preocuparme es por el tipo de la fórmula, ¿ok? Y en este caso entonces sería el voltaje por la corriente por el coseno de la diferencia del ángulo del voltaje menos el ángulo de la corriente. Ahora, ¿cuál voltaje y cuál corriente? En este caso, voy a elegir la corriente de fase. Y como estoy en un sistema estrella-estrella, la corriente de línea y la corriente de fase son iguales. Entonces yo voy a escoger la corriente AA, que es la corriente de línea. Bueno, ¿qué datos tengo? ¿Tengo el voltaje fase? Sí, véalo aquí. Este es mi voltaje fase, 100 ángulo de cero, porque eso es lo que me está midiendo mi primer watímetro. Véanlo aquí, ya lo habíamos referenciado. Entonces ya tengo ese valor. Sería 100, ¿ok? Por aquí. Y en el coseno pongo el ángulo, que sería 0 grados. ¿Ok? Esos son los datos que tengo hasta ahora. Ahora, no tengo todavía el valor de la corriente. Ese es un dato que todavía no tengo. Pero bueno, sí puedo sacar que esa corriente, que sería de ahí a A, ¿quién sería? Sería en la carga, aquí en la carga, el voltaje VAN entre la impedancia de 15. Porque eso ya entonces me va a dar el voltaje, perdón, la corriente de esa línea. ¿Ok? Que como estoy en estrella estrella, voy corriente línea y corriente fase, es el mismo dato. Entonces aquí tomo 100 volt entre 15, porque estoy trabajando la fase. 100 volt, ángulo de cero, entre 15, que es la impedancia. Bueno, eso si lo quiero ver como fracción, eh, está bien, sin embargo, que sería 20 tercios, pero vamos a ponerlo con decimales, sería 6,67, ángulo de cero también. Y recordemos que todos los valores que estamos aquí trabajando son valores RMS porque cuando trabajamos potencia alterna, todo lo asumimos como valores RMS, al menos que se diga lo contrario. Entonces aquí, regresando a la fórmula, sería 6,67 y el ángulo es de cero. ¿Okay? Ese sería mi ángulo de cero. Bueno, completo la fórmula y bueno, el coseno de cero es un 1 y sería 100 por 6,67. Eso básicamente me lleva a mover la coma un par de lugares hacia la derecha. 667 watts, porque estoy sacando potencia activa. Ese sería mi resultado. ¿Okay? Ese sería mi resultado de la lectura, del Guatímetro 1. Nada más es eso lo que he encontrado. La lectura del Guatímetro 1. Ahora, bueno, hay que buscar la del Guatímetro 2. Para el segundo Guatímetro vamos a encontrar P2. Vamos a hacer exactamente lo mismo.
Bueno, ¿cuál sería ese voltaje fase? Sería el voltaje Bn. La corriente B minúscula, B mayúscula, por el coseno de la diferencia de los ángulos entre voltaje y corriente. Sustituimos los valores ya conocidos. Yo ya conozco que el voltaje mantiene la magnitud, es de 100, pero en este caso, como estoy en el segundo watímetro y habíamos visto que el segundo watímetro registra el voltaje Bn y ese voltaje Bn está desfasado en menos 120 grados, ese es el ángulo que colocamos por acá, ¿ok? Menos 120 grados. Pero todavía no sé cuánto es la corriente. Vamos a averiguar cuánto sería esta corriente, que sería la BB. Hacemos lo mismo, ¿eh? El voltaje de la fase entre la impedancia de la fase. El VBN es 100 ángulo de menos 120 y la impedancia de la fase B, veámoslo aquí, es esta, 10 más J5. 10 más J5. Tenemos eso en la calculadora. Ángulo de menos 120. 10 más 5J. Ok, ahí tengo el número en rectangular, pero lo quiero en polar. Entonces, en su forma polar, estamos hablando que nos da 894 ángulo de menos 146,57 redondeado. ¿Ok? Bueno, esos son los datos que entonces ocupo traerme para acá. 8,94 y menos 146,57 grados. Completamos esa fórmula. Y esto nos da, prácticamente nos da 800 watts. Pero bueno, vamos a respetar por aquí, sería 799,58 watts, casi 800, ¿verdad? Prácticamente. Esa es la lectura de mi segundo watímetro. Y vamos a hacer lo mismo para el tercer watímetro. En este caso, decimos que para el watímetro 3, vamos a sacar la potencia 3 y el procedimiento es el mismo. El voltaje Cn por la corriente Cc por el coseno de la diferencia de los ángulos. En este caso sería 100, que es la magnitud del voltaje, eso no cambia. Y en el caso del ángulo del voltaje ahora es más 120 grados porque es lo que estaba en el desfase con la línea C. No conozco la corriente C, pero la puedo determinar fácilmente. Sería el voltaje en la fase C entre la impedancia en la fase C. Bueno, de esto sabemos que es 100, ángulo de más 120 grados y la impedancia en C, vamos a devolvernos acá, es de 6 menos J8. 6 menos J8. Bueno, terminamos a ver eso, ¿cuánto sería? Vamos a hacerlo por acá en el cálculo. Lo pasamos a su forma polar. Y en su forma polar
lo que nos da es 10 ángulo de 173.13. ¿Ok? Esos son los datos que voy a traerme aquí. Aquí sería 10 y aquí sería 173.13 grados. Bueno, ya con eso hacemos el cálculo. Y bueno, vamos a cerrarlo en 600. Nos está dando, sí, vamos a cerrarlo en 600 watts. ¿Ok? Ahí lo cerramos en 600 watts. Bueno, entonces atendiendo eh, el primer punto de la pregunta, nos decía en A, aquí arriba, nos decía, determine la potencia activa o promedio usando el método de los 3 batímetros. Ya lo hicimos. Ya identificamos lo que nos dio cada uno de los batímetros. En B me dice cuál sería la potencia total absorbida. Vamos a ver que es simple y sencillamente eh, la suma en el caso de la P activa de esos tres, y a partir de eso podemos sacar otros datos por ahí importantes. ¿Okay? Entonces tendríamos para el enunciado B, dice cuál es la potencia total. Vamos a sacar varias potencias totales. Podemos decir que la potencia total activa es P1 más P2 más P3. Era 667 más 800, vamos a redondearlo, más 600 por acá. Tengo un P total de 2067 watts. Eso me permite sacar el Q total, que sería raíz de 3 por 2067, y eso nos daría 3580.15 volt ampere reactivos. ¿Okay? Y bueno, pues ya con eso puedo sacar cuánto sería esa potencia aparente, que sería el P total al cuadrado más el Q total al cuadrado, todo eso dentro de raíz cuadrada. Y eso nos da 2067 al cuadrado más 3580.15 al cuadrado, todo eso raíz cuadrada, nos da 4134 voltampere. ¿Ok? La unidad de la potencia aparente o compleja, voltampere. Bueno, incluso aquí puedo sacar el factor de potencia, ¿verdad? Porque el factor de potencia no sería ni más ni menos que primero conocer el tan de cita, que sería el QT entre el PT. ¿Ok? Esto me permite sacar aquí el cita entre 2067 y bueno, nos está dando un ángulo de 60. Entonces, incluso si yo quiero la potencia compleja, sería 4134 ángulo de 60 grados volampere. Y de hecho que de aquí puedo sacar el factor de potencia como el coseno de 60 y nos va a dar un muy mal factor de potencia, 0,5. Como el 60 es positivo, es un factor de potencia en atraso. ¿Ok? Factor de potencia en atraso. Eso es lo que nos estaría dando por aquí. ¿Ok? Eso es lo que nos estaría dando. Y pues bueno, finalmente nos pedía también encontrar el valor de la corriente del neutro.
Y pues bueno, habíamos visto que C, corriente en neutro, en este caso era la corriente, era menos la suma IA, IB, IC. Que es lo mismo que si pusiera IAA, BB, IBB, ICC. Lo mismo. Entonces, bueno, podemos sacarla. C corriente en el neutro sería la corriente IA 6.67, ángulo de cero, más la IB 8.94, ángulo de menos 146.57, más el IC, que nos dio 10, ángulo de 173.13. Hacemos toda esa sumatoria. Vamos a introducir aquí en la calculadora. Y lo que nos da lo vamos a multiplicar por -1. Que eso lo que hace es que me va a cambiar el signo de la parte imaginaria. Y colocándolo de manera polar, nos está dando una corriente en el neutro de 11.35 con un ángulo de 19.18 grados. Y esa es mi corriente en el neutro. ¿Sí? Esa sería mi corriente en el neutro y es básicamente lo que nos está solicitando acá el ejercicio.